¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que te has sentido totalmente perdido? Eso es de lo que te quiero hablar. Este sentimiento que creo que es realmente universal, un sentimiento de pérdida, sentirte como si hubiera una tormenta oscura, enorme, que la niebla está ahí, que estamos dando vueltas, que da miedo. Y quiero que pienses algo, puedes sentir mucho miedo, puedes sentirte perdido, pero no estás perdido, te tienes a ti mismo, no estás solo, estás contigo. Hola, soy tu amigo Alberto y bienvenido al podcast de Alberto Cartier. Estoy muy contento de que estés aquí porque quiero hablar contigo de algo que durante los últimos días le he estado dando muchas vueltas. He estado viajando por trabajo y hay mucho que quiero compartir contigo, así que gracias por pasar tiempo conmigo. Hace 3 días cogí un taxi. En el taxi estaba la persona con la sonrisa más grande del mundo. Estaba como súper de buen humor. Me saludó, buenos días, ¿qué tal estás? Estuvimos hablando, le conté un par de cosas, él me contó otras cosas. En un momento determinado le dije, joder, ¿cómo está el tráfico? Y me contestó que el tráfico estaba de maravilla. Nunca me habían dicho que el tráfico estaba de maravilla. Estaba hablando con este conductor de taxi, con este taxista, con Pedro, que estaba encantado en su taxi, que decía que el tráfico le permitía hablar con sus clientes, que él decía que podía estar pensando y que tenía la mejor actitud del mundo. Y una actitud como la de Pedro es contagiosa. Cuando me bajé del taxi me sentía mucho mejor que cuando me había subido. Y había sido una semana de mucho trabajo, a lo mejor como la tuya. Y últimamente yo estoy como abrumado, como triste, como horrorizado por las noticias que dominan los titulares. Pero había algo en el espíritu de este taxista que me animó un montón. Y estamos hablando tranquilamente, estamos charlando y a Pedro, además de una actitud y de una energía muy positiva, tiene una voz de esas profundas, conmovedoras, suaves, como que cada palabra te dice te envuelve. Y hablaba con una cadencia, con una poesía, como que cada frase iba a la siguiente y me di cuenta que estaba sintiendo a todo lo que decía como si estuviera tranquilo, en calma, y no había cambiado nada, solo esa persona con esa actitud. Y esta es una idea muy importante, porque a veces la luz o la conexión o el apoyo o el amor que necesitas no viene de personas que conoces, viene de un extraño. Un taxista que era tan amable que hizo que yo me sintiera bien. Y el tema es que Pedro no estaba teniendo toda esa energía, toda esa actitud, toda esa positividad para que yo me sintiera bien. Lo estaba haciendo porque él es así, porque tiene esa energía, porque es una persona que se ocupa de ver lo positivo, de ver las cosas maravillosas, de estar en el presente. Así que hay muchas veces que el universo te va a traer a alguien para que te enseñe estas cosas que necesitas ver. Y a lo mejor no viene de un amigo tuyo, de un familiar, viene de una persona desconocida. Y esto es importante porque tú también eres el desconocido de alguien. Tú también eres esa persona que alguien no conoce y en la que puedes tener un impacto en su vida. Y además, si hablamos de desconocidos, todos, absolutamente todos tus amigos en un momento determinado fueron desconocidos. Y lo único que se necesita para convertir a un desconocido en un amigo, para convertir a un desconocido en alguien que te apoya, para convertir a un desconocido en el amor de tu vida, es tomarte un momento para conectar con la luz que hay en otra persona. Porque esas personas son como faros, como esos faros en la noche, como esos faros cuando estás en un barco y ves un faro lejos, como esos faros que te iluminan, que te avisan del peligro, como esos faros que te indican que no estás solo, sino que estamos conectados con alguien que te ayudaría si fuera necesario. Si alguna vez te has perdido, ya sea conduciendo, andando, de repente no sabes dónde estás, o estás en una ciudad nueva, o estás andando en círculos, o no encuentras el camino. Una vez que yo me perdí, iba de excursión en un viaje organizado por la Sierra de Gredos. La Sierra de Gredos está en España. Y mi padre se pegó un susto de muerte porque ya había móviles y yo no preveía pasar la noche fuera en esta excursión. Había ido a una excursión, por aquel entonces yo estaba bastante en forma y la excursión estaba organizada para un día. Llegabas por la mañana y te ibas por la noche, ibas en autobús y te volvías en el mismo autobús. Y fue en la Sierra de Gredos. Y había gente que quería ir a otro pico que no estaba incluido en la excursión. Y el guía dijo, bueno, pues si sabéis ir, porque era una excursión de adultos y cada uno hacía pues lo que le parecía bien. Caso es que subimos a ese pico, estupendo, bajamos y cuando bajamos no sabíamos llegar hasta el destino final del donde nos iba a recoger el autobús. Y yo empecé con 4 personas que no conocía de nada, empezamos a bajar por una especie de cañón, teníamos que sentarnos y bajar deslizándonos sobre el culo hasta el siguiente sitio, es decir, la vuelta atrás era complicada. Y en un momento determinado, y ya éramos solo 3 porque 2 habían decidido ir por otro camino distinto, llegamos a un cortado, a un vacío, como 10 metros para abajo y no teníamos cuerdas para bajar ni nada. Y no sabíamos qué hacer, porque para volver era difícil, porque habíamos estado bajando resbalando y ahora nos encontrábamos en este punto donde no podíamos. Y las otras 2 personas dijeron que se iban a quedar ahí a esperar a que alguien viniera a rescatarlas. Y en cambio yo decidí que iba a seguir, porque me parecía ridículo que me salvaran en la Sierra de Gredos. La Sierra de Gredos no es algo peligrosísimo como puede ser los Pirineos, o el Kilimanjaro, o el Everest, o el desierto de Gobi, o algo así enorme. Es una sierra donde la gente va a hacer excursiones con normalidad.
Así que decidí que a mí no me iba a salvar nadie, que ya me salvaba yo solito. Y me puse a intentar volver. Y es verdad que tuve que hacer un par de cosas peligrosas, donde tuve que agarrarme a una cornisa y pasar, que si me hubiera caído, pues me habría hecho daño, pero conseguí salir de eso y llegar al camino principal. Lo que no conseguí fue volver, ni donde había empezado la excursión ni donde tenía que ir la excursión. Afortunadamente estábamos en septiembre y todavía no hacía mucho frío, y yo siempre llevo a la montaña un montón de equipación por si acaso, una muda extra, una capa de lluvia, barritas, agua. Había un río cerca, con lo cual pude llenar la cantimplora, así que tenía agua y las barritas energéticas. Y vi que estaba anocheciendo y que me iba a quedar a dormir en la montaña. Y si alguna vez te has perdido, es un momento realmente aterrador, porque te conecta con lo más atávico que tenemos. Te conecta con ese miedo, con estar aislado, con no saber qué va a pasar. El caso es que hice un agujero en el suelo, me tapé, me puse toda la ropa que tenía, me tapé con la capa esta de agua que llevaba y ahí que me puse a dormir. Y recuerdo que me molestaba muchísimo la luna. Había una luna llena enorme que era como un foco y me acordé de la película esa del show de Truman, donde la lluvia le va siguiendo. Bueno, pues me puse el gorro que también llevaba y lo bajé hasta los ojos porque la luna era totalmente deslumbrante. No suficiente para seguir andando, porque además yo estaba agotado y no sabía hacia dónde iba, pero sí como para dormir fatal. Me desperté a la mañana siguiente, me tomé otra barrita, me enjuagué la boca con agua, me puse a andar por el camino que me parecía que era, sin tener ni idea, y me encontré con dos personas y les dije, oye, me he perdido. Y me dijeron, no, no estás perdido. Me dijeron exactamente dónde estaba, porque claro, para ellos no estaba perdido, para ellos era un camino que conocían. Y esa sensación es súper increíble, que alguien te diga que no estás que alguien te diga que no estás perdido. A mí me emocionó tanto encontrarles que me eché a llorar toda la tensión del día anterior, todo lo que había estado ahí aguantando y siguiendo andando y buscando el sitio y durmiendo sin perder la calma. En el momento en el que encontré a las personas y me sentí salvado, se liberó. Y me puse a llorar, no pude hacer otra cosa. Y hoy es justo de eso de lo que quiero hablarte, de este sentimiento que creo universal, de ese momento de sentirte perdido, especialmente cuando el mundo se siente como si fuera oscuro, como si estuvieras en medio de una tormenta, como si hubiera una niebla enorme, como que no sabes cómo gestionar esto, que no sabes cómo seguir adelante. Y esta semana me he sentido un poco igual, no sé cuándo escucharás esto, pero en España y en Portugal, en abril tuvimos un apagón nacional y no fue solo de luz, también fue de internet. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve tan desconectado, porque antes, cuando yo era pequeño, había radios y había televisión que no era digital. Entonces, si la luz volvía, tú sabías lo que pasaba y mucha gente tenía esos transistores a pilas y se sabía lo que sucedía. Durante ese lunes yo no supe nada. No sabía qué pasaba en el mundo, solo sabía que no había luz y que no había comunicación. Fui a buscar a mi mujer en moto, cuando llegué resulta que ella ya había salido y me volví a casa, que cuando llegué a casa ella acababa de llegar. No sabía qué estaba pasando. Con todas las noticias que hay, con todas las historias que nos cuentan, no sabía qué sucedía para nada, no sabía si había habido un ataque, no sabía si había habido un ataque terrorista, no sabía si esto era el principio de otra cosa. Y también tuve que hacer un esfuerzo enorme para centrarme en mí, para centrarme en las cosas que dependen de mí. Entonces, cuando me siento inseguro, mi energía se empieza a agotar. Me siento triste y lo comparto contigo porque probablemente tú también te hayas sentido así hace poco, en algún momento de tu vida. Y si te has sentido así hace poco, quiero que sepas que no estás solo. Y a lo mejor ni siquiera te sientes perdido, a lo mejor estás pasando por un momento en tu vida personal donde estás bien, pero ves que el mundo está en conflicto, que está en crisis, que hay guerras, que está lo de Ucrania, que está lo de Gaza, que hay un montón de cosas que están sucediendo. Y a lo mejor nos escuchas desde algún punto del planeta donde tu vida sí que está en peligro, donde estás tratando de no ahogarte. Y quiero que sepas que si es así como te sientes mientras escuchas mi voz o mientras ves este vídeo, no estás solo. Hay muchísimas personas, cientos de miles de personas, si no millones de personas que también se sienten así ahora mismo. Así que hoy estoy pensando en nuestra conversación no como si fuera un episodio del podcast. Estoy pensando en nuestra conversación como yo compartiendo contigo cómo me siento, como yo compartiendo contigo realmente qué quiero hacer, porque he estado pensando mucho en esto, especialmente desde hace poco. Y quiero hablar de esta metáfora del faro, quiero hablar de esta situación en la que estamos ahora mismo, y en concreto voy a intentar poner luz, poner una luz tan brillante que quiero que te llegue, porque no podemos permitirnos quedar atrapados en la oscuridad que hay en el mundo. No podemos permitirnos quedar tan atrapados que nos olvidemos de querernos los unos a nosotros. No podemos olvidarnos de apreciar las cosas
pequeñas, las cosas buenas que tenemos, incluso cuando parece que el mundo que nos rodea está fatal. No podemos olvidarnos de eso. No podemos olvidarnos de ayudar a la gente que lo necesita. Y no podemos olvidar que incluso si solo estamos viendo todo esto en las noticias, estamos a un paso de que nos pasen esas cosas y de que seamos nosotros los que necesitamos esa ayuda. Y si oyes mis palabras o estás viendo esto en YouTube, quiero que pienses en una cosa. Que sí, que puede que te sientas profundamente asustado, que puede que te sientas perdido, pero no estás perdido, tienes a ti mismo. Y no estás solo, estás contigo. Y hay muchas personas alrededor del mundo que se preocupan por ti. Y tampoco estás paralizado, es como esa primera respuesta cuando sucede algo aterrador, que nos desconectamos de nosotros mismos y nos desconectamos de los demás y empezamos a agacharnos y a sentirnos pequeñitos y estancados y paralizados. Y hoy estoy aquí para arrojar esa luz sobre el hecho de que hay pequeñas cosas que puedes hacer ahora mismo. Primero, para capear el temporal y segundo, para empezar a verte a ti mismo desde otro punto de vista. Mi esperanza es que cuando terminemos de hablar tú y yo hoy ya no te sientas estancado, ya no te sientas desesperanzado, sino que te sientas reconectado con tu fuerza y que te sientas empoderado. Porque hay algunas cosas sencillas que puedes empezar a hacer ahora, ahora para sentirte tú mejor, incluso que puedes empezar a hacer ahora para ayudar a alguien que te necesite. Así que hoy vengo como un faro para arrojar esa luz brillante que quiero que te ilumine el camino que te va a ayudar a navegar en este momento. Porque al faro le da igual quien recibe la luz. El faro parpadea y gira, parpadea y gira, parpadea y gira para que todo el mundo a su alrededor lo vea, no selecciona, no discrimina qué barcos lo ven. Simplemente muestra su luz para que cualquiera que esté a su alcance la vea. Y eso me encanta porque eso me trae de vuelta a ti en este momento. Y el poder tan increíble y tan maravilloso que tienes. Como cuando yo cogí el taxi y vi la luz de Pedro, que estaba ahí irradiándola para cualquiera que quisiera disfrutar de ella, y esa luz me elevó y me ayudó. Y tú tienes una luz dentro de ti. Y esa luz es la luz de la humanidad, es la luz de tu compasión, es la luz de tu capacidad de reírte, es la luz de tu capacidad de querer, de abrazar a alguien, de escuchar, de preocuparte, de sentir lo que sientes en tu corazón. Y por eso tu corazón ahora mismo se está como rompiendo, porque está viendo un montón de gente inocente sufriendo, debido a la guerra, a los desastres naturales, al odio, a la violencia sin sentido. Y no sé tú, pero yo cuando veo las noticias, y ahora te contaré que no las veo mucho, pero cuando las veo tengo que recordarme a mí mismo que estas personas son inocentes, son víctimas, no son sus gobiernos, porque es muy fácil identificar a la gente con sus gobiernos, pero no lo son personas como tú y como yo, y por eso hay tanta gente en todo el mundo que necesita tu luz ahora. Y quiero hablarte de cómo puedes acceder a esa luz. Y también voy a compartir contigo algunas de las cosas que yo estoy haciendo que me mantienen conectado con mi luz y que me mantienen conectado con la tierra y que me mantienen en un lugar donde no me dejo absorber por la oscuridad, donde me mantengo por encima de ella para poder ayudar y para poder permanecer conectado con mi poder. Incluso cuando parece que nada tiene sentido, siempre hay algo que puedes hacer. Y lo que puedes hacer ahora mismo es ser un faro para otras personas, proyectar tu luz en esa tormenta oscura para que cualquiera que la necesite la vea. Vale, me puedes decir, ¿esto qué significa, Alberto? O me puedes decir, a ver, me estás diciendo que ahora que me siento deprimido, que ahora que me siento bajo de forma, la forma más rápida de mejorar es ayudar a alguien. Pues sí, esa es la forma más rápida de ayudar. Porque si no te puedes ayudar a ti, a lo mejor sí que puedes conectar con otra persona y ayudar a otra persona. Y ahora te voy a hablar más sobre eso. Puedes ser voluntario, puedes servir a los otros, puedes hacer cualquier cosa, puedes ser un faro, porque todo lo que das luego viene a ti multiplicado. Puedes ayudar a alguien y ser parte de las fuerzas del bien. Y sé lo que me estás diciendo, Alberto, estás de broma, estoy triste, estoy asustado, estoy horrorizado, casi no puedo salir de la cama. Estoy viendo las noticias y tú quieres que ayude a otras personas cuando casi no puedo funcionar yo mismo. Exacto, eso es justo lo que deberías hacer, si no te puedes ayudar a ti. La investigación ha demostrado una y otra vez que ayudar a alguien no solo hace que te sientas bien, sino que hace que estés bien. Y hay varios motivos para eso. Primero te distrae de la tristeza, te distrae del dolor, te distrae del miedo, de las preocupaciones que pueden convertirse como en esa cámara de eco en tu propio cerebro, donde te sientes aislado, paralizado, atascado, lleno de desesperación. Y cuando ayudas a alguien que lo necesita, pasan muchas cosas interesantes con tu perspectiva cuando estás ayudando a esa persona. Te das cuenta primero de que tienes más poder del que crees. Y estoy hablando de cosas pequeñas, estoy hablando de que puedes hacerle algún recado a alguien, de que puedes ser voluntario, de que puedes contactar con amigos, con familia, apoyar a alguien que lo necesita. Te da una nueva perspectiva de tu propia situación. Y hay algo mágico que sucede cuando empiezas a devolver, porque te das cuenta que tienes más poder del que piensas que tienes. Cuando estás sentado solo y dices que no hay nada que puedas hacer, te empiezas a meter en una espiral, te empiezas a sentir más deprimido. Y sé que sabes que eso es cierto. Piensa en las cosas que alguien ha hecho por ti. Piensa en esos momentos donde alguien más te ayuda, donde te sientes visto, donde te sientes elevado. La segunda cosa que quiero que hagas es que seas amable contigo mismo ahora.
porque que el mundo esté sufriendo te impacta. Y la doctora Tam O'Brien dice que todo lo que está sucediendo fuera también está sucediendo dentro. Y lo que quiero decir es que estás absorbiendo energía y estrés de todo lo que te rodea. Todo el mundo en el planeta se ve afectado por esto. Incluso si no estás vibrando con mucho estrés, la gente a tu alrededor sí está preocupada, sí está viendo las noticias, sí que no son capaces de desconectar, sí que están preocupados por sus seres queridos, preocupados por lo que le podría pasar, y esta energía te está impactando. Y si estás viendo las noticias, es verdad que puedes apagarlas, pero no puedes apagarlas de tu cuerpo. Si te cuesta concentrarte, te cuesta dormirte, procrastinas, te parece que estás nervioso, sientes que nada importa, que la vida es horrible, esto es un ejemplo de cómo te está impactando todo eso. Así que es importante que des pasos para cuidarte ahora, porque te lo mereces. Y para ayudar a otras personas tienes que asegurarte de que empiezas ayudándote a ti primero. He estado pensando mucho sobre eso. Así que, ¿qué hago yo? Pues se me han ocurrido 5 cosas que estoy haciendo ahora que me están ayudando a parar esa sobrecarga, esa desesperación y me ayudan a mantenerme conectado a mi vida, al poder que tengo y a una conexión con algo más grande que en este momento es tan aterrador. Lo primero que hago son prácticas espirituales. Yo soy una persona muy espiritual. No siempre he sido así. Hace años yo no pensaba ni sentía en nada de espiritualidad. Pensaba que nacíamos, teníamos el rato que tenemos para pasarlo lo mejor posible y luego moríamos y esto se había acabado. Pero poco a poco soy más espiritual y siento más la energía. He hecho Reiki, tengo la maestría de Reiki y siento muchísimo toda esa energía que nos llena a todos y que nos inunda a todos. Así que me he vuelto realmente intencional para que esta parte espiritual sea algo importante en mi vida diaria y a veces varias veces en mi día. Y como somos amigos te lo voy a contar y te voy a contar una serie de prácticas espirituales que funcionan y que estoy haciendo ahora. Y una de ellas es pararme a meditar, pararme a abrirme a esa energía que hay y sentir ese dolor que siento cuando pienso en las personas que lo están pasando mal, que tienen miedo, que tienen dolor. Y siento esa compasión y dejo que la energía fluya con intención de que esa energía llegue a la gente que lo necesita y la sane. Y le pido al universo que en nuestra vida, que en nuestra luz colectiva brille más en esta oscuridad aterradora. Y las prácticas espirituales han ayudado desde el principio de los tiempos. A lo mejor eso para ti significa rezar, significa meditar, significa hacer journaling, escribir en un diario, significa juntarte con otras personas que tienen ideas similares o una fe similar. Para mí significa dar un paseo al aire libre, salir, dejar el teléfono, dar un paseo por el parque, sentarme a meditar con la naturaleza, hacer reiki, volverme a conectar de manera intencional con toda la energía positiva, con todas las cosas maravillosas y positivas que hay en el mundo, con una energía de sanación, con una energía de bienestar, con una energía de calma. Y esto me encanta. Y hay veces que aparto una hora entera para hacer eso, donde dejo que se abran mis canales y pido a esta energía universal que siento que fluye a través de mí, que vaya al mundo. Y esto lo puedo hacer aquí, en el estudio donde ves, o lo puedo hacer en la calle, me siento en un parque, cierro los ojos un rato y dejo que esa energía me inunde. Y hacerlo con la naturaleza ayuda muchísimo. Si tú me estás escuchando, si estás escuchando mi voz o estás viendo este vídeo en un sitio donde no puedes salir a la calle porque es peligroso, también puedes imaginar ese contacto con la naturaleza. Si cierras los ojos ahora mismo y piensas un momento donde estés en tu sitio favorito de la naturaleza, que ya te digo que puede ser en un banco en el parque, o en una excursión, o subiendo una montaña, lo que a ti te guste, ese momento te reconecta. Y como nuestro cerebro no es capaz de diferenciar la realidad y la ficción, si consigues recordar y pensar, imaginar suficientes detalles de ese momento con la naturaleza, eso también te va a servir. Y si tienes una práctica de Reiki o de yoga o de algún tipo de meditación, practica esa energía, sucede lo mismo y lo puedes hacer en cualquier momento. Incluso si estás trabajando, puedes ir un momento al servicio y puedes sentarte y puedes cerrar la puerta y estar aislado 5 minutos y no pasa nada. Y sentir esa energía, recargarte y sentir esa energía y darte cuenta de que todo está bien. Lo segundo que estoy haciendo es utilizar la regla del 3-2. Y esto es algo que hago en mi vida diaria y que ahora lo estoy haciendo mucho más. Y la regla del 3-2 es una regla muy sencilla que te ayuda a conectar con gente que no conoces. Y siempre que comparto esto hay gente que me escribe y me dice, bueno, para mí no es seguro, yo no puedo hacerlo. Y lo entiendo. Solo hazlo si te sientes cómodo, si sientes que no estás en una situación de peligro, pero pruébalo porque realmente es fantástico. Lo puedes utilizar en la frutería, lo puedes utilizar en la universidad, lo puedes utilizar en la carnicería, lo puedes utilizar en el trabajo, lo puedes utilizar en la acera, lo puedes utilizar en un semáforo. Es maravilloso y funciona así. Siempre que estés a 3 metros o menos de una persona, mírala a los ojos y sonríe durante 5 segundos.
Intenta mantener esa sonrisa y ese contacto visual durante más de 3 segundos. Porque al final hay algo muy interesante. Cuando tú haces esto, cuando miras a alguien a los ojos y sonríes con una sonrisa enorme, estás señalando a las neuronas espejos de la otra persona que eres amigable y que eres una conexión segura. Y las neuronas espejo de la otra persona no pueden evitar reflejar tu respuesta. Así que si miras a alguien a los ojos y te devuelve la mirada y sonríes y mantienes esa sonrisa durante más de 3 segundos, verás que te van a sonreír porque no lo pueden evitar. Estamos programados para que haya una conexión. Y cuando estés a 2 metros, vuelve a sonreír y di hola. Y esta es la regla del 3-2, que es genial porque es sencilla y es instantánea para conectar con alguien. Porque la verdad es que no somos extraños cuando todos estamos sufriendo en el mundo. Y ahora estamos todos metidos en eso. Aunque lo demostremos de maneras distintas. Y no quiero que nos alejemos los unos de los otros, porque cuando hacemos eso nos metemos en la oscuridad. Y cuando nos volvemos los unos contra los otros, nos alejamos de nuestra humanidad. Quiero que nos volvamos los unos hacia los otros y que lideremos con nuestra humanidad. Y quiero que dejemos que la luz de uno entre en otro. Y lo tercero que hago, que también es un consejo de la doctora Bryan, es que hay una diferencia importante entre estar informado y dejar que las noticias te inunden. Y no te importa más si ves las noticias durante más tiempo. Te puede importar mucho lo que le está pasando a otra gente y no ver las noticias en absoluto. De hecho, yo ni veo, ni escucho, ni leo noticias. ¿Por qué? Porque creo que las noticias nos cuentan lo que nos quieren contar, que no son objetivas, que no nos dan toda la información que hay. Las noticias nos cuentan lo que los gobiernos quieren que nos cuenten. Las noticias nos cuentan lo que los anunciantes de las noticias quieren que nos cuenten. Y no hay ningún medio de comunicación que sea totalmente objetivo. Así que eso de escuchar las noticias de varias emisoras o de varios canales o leer varios periódicos, lo único que te permite es recibir información sesgada de varias partes. He conocido a varios corresponsales de guerra que me han contado que se informa de las cosas que quiere la entidad, la empresa, que está metiendo publicidad en los periódicos. Porque el periódico no se va a arriesgar a perder una publicidad multimillonaria para publicar una noticia de algo. Y además estamos constantemente escuchando malas noticias porque nuestro cerebro está preparado para prestar más atención a lo malo, porque eso nos ha permitido sobrevivir durante tiempo. Así que ahora ya hay muchas noticias que son clickbait, que son simplemente para que hagamos clic y estemos en esa plataforma durante un tiempo. Por eso son sensacionalistas y por eso nos dan una visión sesgada de lo que está sucediendo. Y el segundo motivo por el que ni veo, ni escucho, ni leo noticias es que no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada si en Estados Unidos deciden poner aranceles a los productos europeos. No puedo hacer nada si China decide hacer no sé qué. No puedo hacer nada si Putin decide hacer no sé cuántos. Yo no puedo hacer nada. Y si no puedo hacer nada, no tiene sentido que me esté preocupando de cosas que están completamente fuera de mi zona de control. Y puede que tú me estés escuchando y estés súper informado. Y el otro día tuve una conversación con un amigo querido que está súper informado y éramos los dos polos opuestos. Y para él es importante estar informado y se ocupa de recibir noticias todos los días de distintas partes que a él le funciona, pero tampoco estaba haciendo nada. Tampoco puedo hacer nada sobre eso. Y no es su caso porque esta no es una persona que dé muchas vueltas a cosas sobre las que no puede hacer nada, pero a lo mejor a ti sí te pasa, a lo mejor tú estás escuchando noticias y estás todo el rato con ese canal basura abierto, con toda esa información sobre guerras, sobre catástrofes, sobre calamidades, sobre todas estas cosas horribles que también están pasando en el mundo, y eso hace que te deprimas y que te baje la emoción. Porque el tema es que no nos da la misma cantidad de información sobre todas las cosas maravillosas que están sucediendo en el mundo. No tenemos la misma cantidad de información sobre toda la gente que hay voluntaria en este momento. Y ahora mismo, en el momento en el que estás escuchando esto, en el momento en el que estamos viviendo, hay más voluntarios en el planeta que en todo el resto de la historia de la humanidad junta. En este momento hay más gente a la que le preocupan otras personas que en toda la historia de la humanidad junta. Y eso no nos lo cuentan, y no tenemos un montón de vídeos sobre esos, y no tenemos un montón de información sobre eso. Tenemos vídeos y tenemos noticias y tenemos información sobre las cosas horribles que pasan, sobre las que no podemos hacer nada. Así que por mi salud mental yo no veo noticias, no sé lo que pasa, porque si hay algo realmente importante, como el otro día que hubo este apagón a nivel nacional, te vas a enterar, porque va a ser algo que suceda y no vives en una burbuja, no vives aislado. Si hay algo realmente importante que sea fundamental para tu vida, te vas a enterar. Pero eso no implica que tengas que estar sometido al bombardeo constante de cosas horribles que no puedes controlar. Y aquí está también la parte esa que te decía de ser amable conmigo mismo. ¿Para qué me voy a someter a esas cosas si no puedo hacer nada sobre ellas? ¿Para qué me voy a someter a esas cosas si solo me van a bajar la energía? Distinto sería si ves que pasa todo eso y decides que tu vida va a ser voluntario y trabajar en un campo de refugiados, o si eres doctor, estar en Médicos Sin Fronteras, o hacer algo y que tu vida trate de eso. E incluso si decides hacer eso,
Solo afectarás a la parte que tú estás haciendo. Dará igual que sigas escuchando noticias y que sigas estando sometido al bombardeo constante de todo lo que está mal. Porque solo podemos mejorar nuestra parcelita de vida. Y porque si dejo que mi salud mental se derrumbe, que mi estado mental, que mi mentalidad, que todo eso se caiga, no voy a ser capaz de presentarme aquí contigo y de gestionar todo esto de una forma distinta. Así que intenta no estresarte mirando imágenes traumáticas. Que esto sucede en televisión, sucede en TikTok, sucede en Instagram, sucede en Facebook, sucede en todas partes. Céntrate en mostrar cuánto te importa a través de tus acciones, no a través del contenido que consumes. Lo cuarto que puedes hacer para sentirte mejor y que yo estoy haciendo para sentirme mejor es contactar con la gente, contactar con amigos, contactar con familiares. Estoy enviándoles mensajes, estoy acercándome a ellos, estoy pendiente de ellos. Y es importante que tus amigos sepan que te preocupas por ellos, que piensas en ellos, que no están solos, y también con tu familia, porque muchas veces a nuestra familia asumimos que van a estar ahí siempre y les hacemos menos caso. Y otra cosa que hago cuando conecto con alguien que lo está pasando mal, con alguien que acaba de perder un ser querido, que ha recibido un diagnóstico aterrador, que está lidiando con algo traumático, siempre que me acerco y les pregunto que qué tal están y les digo que les quiero, termino diciendo, no tienes que contestar. Solo quería que supieras que estoy aquí y que no necesitas pasar por esto solo. Y el motivo por el que me gusta hacer esto es porque cuando te acercas a alguien de forma inesperada, se siente bien. Piensa cuando alguien te ha enviado un mensaje de texto que no esperabas y dices, anda, qué bien, qué guay. Y cuando envías ese mensaje, tú creas luz en la otra persona. Y ese es el primer regalo. El segundo regalo es cuando dices que no necesitas que responda. Porque si alguien está pasando por algo muy traumático, no tiene energía para comunicarse contigo. Así que le estás dando ese regalo maravilloso cuando alivias la carga y cuando alivias la culpa de que no tienen que responder. He estado pensando muchísimo en la metáfora del faro, muchísimo, y me parece muy empoderador ahora pensar en el papel que puedes tener como individuo en esta tormenta tan oscura, que de alguna forma puedes brillar con esta luz que tienes dentro de ti 360 para que cualquier persona a tu alrededor la pueda sentir o la pueda ver. Y eso es un regalo enorme. Y pensar en esta metáfora me permite salir de la emoción individual, de la pesadez individual que siento para poder tomar acción y sentir que estoy haciendo algo. Y las formas en las que hago esto es que cuando veo desesperación, respondo con esperanza. Cuando veo dolor, respondo con amor. Cuando veo agitación, respondo con amabilidad. Y te invito a que hagas lo mismo. Evidentemente no lo consigo hacer todas las veces, pero tengo la intención de hacerlo y eso hace que lo haga muchas veces. No te dejes arrastrar a la oscuridad. Haz lo que puedas para ayudarte a ti mismo y para ayudar a alguien a ver lo bueno que hay en ti y lo bueno que hay en ellos. Y si realmente no sabes qué puedes hacer, simplemente sonríe a la gente. Di hola. Comunícate con tus amigos. Un poco de bondad puede conseguir mucho. Y en caso de que nadie más te lo diga, quiero decirte que te quiero, que creo en tu capacidad de que tu luz brille en este momento, porque es un momento en el que el mundo lo necesita. Nos vemos en unos días. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.